Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Gracias por sintonizar el programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas aquí en nuestro canal Zoom TV, a donde ustedes nos mandan las preguntas y entonces nosotros hacemos la investigación y hasta donde sea posible contestamos las preguntas de la palabra de Dios. Queremos agradecerles por haber sintonizado este programa hoy. Tenemos algunas preguntas muy interesantes. Tengo junto conmigo aquí al querido amigo, el pastor Luis Fernando Manrique. Él es colaborador regular de nuestro canal de televisión, que apreciamos mucho, pastor, que se tome el tiempo, 2 días a veces, para venir a grabar programas. Muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio para mí, querido pastor, y apreciamos el ministerio y estamos siempre dispuestos a servir. Gloria a Dios. El pastor Manrique es el pastor de la Iglesia Hispana de Oakland, donde vamos a tener una campaña muy pronto, campaña evangelística y de reavivamiento. Vamos a tener una palabra de oración y luego entonces vamos a mirar las preguntas que tenemos para hoy. Pastor, Claro que sí. por favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por darnos el privilegio, el gozo, la alegría, Señor, de abrir tu palabra. Tú eres grande, poderoso, maravilloso, al permitirnos compartir con nosotros, los seres humanos, tu santa palabra, para que a través del conocimiento de ella y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo obtengamos salvación y vida eterna. Así que permite que podamos beber de ella, en donde tú has plasmado, Señor, cosas que necesitamos entender y conocer. Bendice a los que estamos aquí dispuestos a presentar y a cada uno de los que está escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos hoy en día para este programa? Bueno, pastor, comienzo diciéndole que hay demasiadas preguntas, muchísimas. Sí. Y pues estamos tratando de responder una a una en la medida que van llegando. Vamos a responder una. Esta nos escribe Luis M. Pérez. Luis M. Pérez hace una pregunta bien interesante y sencilla, pienso yo, de responder. ¿Puede una persona salvarse sin conocer a Dios y su evangelio? Qué interesante. Muy ¿Puede interesante. una persona salvarse sin conocer a Dios y su evangelio? Bueno, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a responderla. Bueno, tal vez vamos a leer el pasaje primero que habla sobre esto. Romanos 2. Sí. Y el versículo 12 hasta el versículo 16. Romanos 2, 12 al 16. Correcto, vamos a leerlo, pastor. Así que vamos a dejar que el pastor Manrique, que tiene una voz imponente, lea ese pasaje. Vamos a leerlo. Dice Romanos 2, 12 al 16. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy interesante ese pasaje. Sí, desde luego. Entonces la pregunta clave es si hay ciertas personas que se van a salvar que, digamos, nunca conocieron que existe la Biblia. ¿Qué podríamos decir de eso? La palabra del Señor, pues, nos abre luz en otros textos en relación con eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando vamos a Hechos, el capítulo 4, el Señor nos dice que pues solo hay salvación a través de Jesucristo. Cuando miramos el versículo 11 y el versículo 12, ningún otro nombre debajo de la tierra ha sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos sino en Cristo Jesús. Pero por supuesto que suena bien interesante que hay personas que se han guiado por su propia condición. En otras palabras, han tenido su propia ética moral, han tenido sus propios principios morales, quizás no han conocido a Cristo como nosotros lo conocemos. Y entonces, ¿qué es lo que se espera de ellos, verdad? Sí, lo interesante, hay un ejemplo de esto. Nosotros los cristianos a veces pensamos que tenemos un monopolio sobre el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está obrando en naciones a donde ni siquiera se conoce el nombre de Jesucristo. Un ejemplo práctico. En el sur de Venezuela hay una tribu de indígenas que se llama los Indios Davis. Indios Davis.
La historia es que hace muchísimo tiempo, el cacique allí tuvo un sueño. En el sueño Dios le mostró que debían practicar la higiene, no dejar que los cerdos andaran por la casa, que debían dejar de comer carne de cerdo, que debían empezar a observar el séptimo día sábado. Y luego Dios les mostró a un hombre vestido de blanco que iba a venir con un libro negro para enseñarles más. Y precisamente después de un tiempo vino el pastor Davis, por eso se llama The Davis Indians, al sur de Venezuela, y el cacique lo reconoció, dijo, este es el que había en el sueño. Y él llegó y les enseñó el resto del mensaje adventista, y hoy por hoy hay varias tribus indígenas en el sur de Venezuela donde las personas son adventistas del séptimo día, sin intervención directamente de un individuo para dar estudios bíblicos. El Espíritu Santo le dio un sueño al cacique de esa tribu. Y hoy en día uno va y hay centenares, sino miles de personas que son miembros de la Iglesia Adventista, cristianos consecuentes. Mi papá, cuando fue presidente de la Misión Venezolana Oriental, tuvo el privilegio de visitar, creo, 2 veces esa región. En ese tiempo solamente se podía llegar en avioneta, y la avioneta viajaba solamente una vez a la semana. Así que mi papá viajó y como que el avión no llegó a la semana y le tocó esperar otra semana, y luego descubrió que la avioneta estaba dañada y por lo tanto se demoró 2 semanas en vez de una. Es una región muy interesante, pero demuestra cómo el Espíritu Santo puede traer gente a los pies de Jesús sin ni siquiera conocer el nombre de Jesús. Perfecto, suena interesante. Sin embargo, la pregunta dice, ¿puede una persona salvarse sin conocer a Dios y su evangelio? En este caso, de los indios Davis, pues ellos recibieron una visión de parte de... Sí. Dios le dio una visión al cacique, el cacique finalmente identificó al misionero, le hizo guardar las prácticas, pero aquí había un conocimiento previo. Pero la pregunta que hacen es, si no existe ese conocimiento previo, ¿puede alguien ser salvo? Pero el asunto es que el Espíritu Santo le dio el conocimiento previo sin un instrumento humano. Sí, correcto. Ese es el punto, que aún la hermana White tiene un capítulo en El Deseado de todas las gentes que se titula Uno de estos mis hermanitos pequeños, a donde ella trata precisamente este asunto de la gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús. Y dice, no perecerán, porque albergan los principios en su mente y corazón y practican por conciencia, sin la intervención de un misionero, ni siquiera de la palabra, en realidad conocen a Jesús, y ella dice, no perecerán. En otras palabras, hay personas que saben que aunque no conocen a Dios ni a Jesús, saben que robar es malo. Saben que adulterar es malo. Saben que ofender al otro es malo. Entonces, tienen un principio ético en sus vidas que fue implantado ahí o por la generación anterior o por alguna revelación especial. Exacto. Y ellos deciden vivir de acuerdo a esa norma y pueden alcanzar salvación. Sí, y creo que eso es lo que quiso decir Pablo. Correcto. Cuando escribió, porque todos los que sin ley han pecado. Cuando dice sin ley no significa que le dan rienda suelta a todo, significa sin la ley escrita, sin la ley que está en la Biblia. Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y luego entonces dice en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, no significa que son desenfrenados, significa que no tienen la ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, porque tienen la ley en el corazón. Exacto. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, y entonces dice que tienen la ley escrita en el corazón. Y hay que ser cuidadosos, pastor, en no caer en el papel de intentar ser Dios. Exacto. De que nosotros podamos juzgar. Yo pienso que tendremos muchas sorpresas cuando vayamos al reino de los cielos. Y una de las sorpresas es ver a personas que nunca creímos que podrían estar allá. Así que Dios, en su infinito amor y misericordia, sabe quiénes son las personas a las que ha de salvar. Y ahí no podemos entrar nosotros a juzgar absolutamente nada y dejar que simplemente Él obre conforme a su poder y voluntad. Sí, lo interesante, algunos se preguntarán si la historia que yo conté de los indios Davis ocurrió en verdad en la historia.
La historia se cuenta en un libro que ya está fuera de imprenta, es decir, se consigue por Amazon. Se llama El Séptimo Día. Y ahí cuenta toda la historia de los indios Davis bien documentado, que ocurrió exactamente como lo mencioné. Dios alcanzó a esa gente sin intervención de una persona humana, solamente el Espíritu Santo dándole a través de un ángel el sueño al cacique, y empezaron a vivir de acuerdo a los principios. Luego vino el pastor Davis, el instructor humano, para completar el proceso. Así que no podemos decir con exactitud que porque alguien vive en cierta región del mundo, entonces no creen en Dios y no van a ser salvos, para no entrar en ese papel y en ese juego. Ok, muchas gracias, pastor, por haber respondido a esta pregunta. Vamos con una pregunta más. Aquí nos escribe, hace muy poco me uní a la Iglesia Adventista, para ser exacto, en febrero de este año, y justamente me dio curiosidad saber acerca del consumo de la marihuana. ¿Podría decirme si podría consumirse, ya que es una planta hecha por Dios? Les mando saludos y bendiciones por la labor que hacen, sus videos, que me han ayudado mucho a seguir a Cristo, y gracias por dar seguimiento a mi pregunta. Bueno, buena pregunta. Es una excelente pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta a mí, pero es muy interesante y creo que podemos dar algunas ideas en cuanto a la respuesta. ¿Qué podemos decir de eso? Quiero comenzar a ilustrarlo ilustrar la pregunta con algo una pregunta similar que me hicieron hace mucho tiempo atrás. Comenzando mi ministerio, yo hablaba acerca de los peligros de ciertos tipos de música. Y alguien en un auditorio se levantó y me dijo, ¿por qué el rock es malo si Dios creó la música y si creó la música, creó el rock? Yo le contesté de la siguiente manera, le dije, usted tiene toda la razón en parte de lo que me ha dicho. La música fue creada por Dios, pero quiero decirle que el principal músico del cielo fue desalojado del cielo, fue expulsado del cielo porque se rebeló contra Dios, llamado Lucifer, que hoy se llama Diablo y Satanás. Así que él tiene control sobre la música hoy y él puede seguir creando nuevos géneros, y entre esos pues creó el rock. Así que no podemos decir que todo por ahí fue creado por Dios. Ahora, digo esto porque hay dos posibles respuestas a esta pregunta. Respuesta número uno, primera posible respuesta, y es que Dios creó plantas en el huerto del Edén, y algunas de esas plantas cambiaron de propósito después de la caída y se convirtieron en plantas medicinales. ¿Cómo se curaban nuestros indígenas, nuestros antepasados, cuando no existían las compañías farmacéuticas? Pues se curaban precisamente con plantas. Yo soy de Colombia, y en Nariño, y luego en Ecuador, y luego si vamos hasta Perú, pues se usa desde mucho tiempo atrás, tiempos ancestrales, se usa la hoja de coca como algo medicinal. De paso, en mi país está autorizado el uso de la coca, de la hoja de coca, para producir medicamentos de carácter analgésico, porque tiene ciertas propiedades. Pero el hombre se encargó de cambiar el uso que Dios le había dado a esa hoja de coca y convertirla en una droga alucinógena. Y así lo hace con muchas otras cosas, ¿verdad? Porque Satanás está dedicado a buscar nuevas maneras para destruir a las personas de este mundo. Entonces, así como el sexo fue creado para que se disfrute en el matrimonio, pues Satanás ahora toma el sexo y ahora lo convierte para que lleve a los hombres a la perversión. Y así podríamos hablar incluso con el sábado, el día del Señor, que Dios lo creó para ser un día de adoración y que hoy la mayoría de los seres humanos no lo hacen. Entonces lo que hace Satanás es desviar, transformar, modificar, alterar lo que Dios creó para que le produzca daño al ser humano. Esa sería una posible respuesta, ¿verdad? Pero hay otra posible respuesta. Pero esa yo creo que usted la tiene, pastor. Bueno, en realidad no es otra propuesta, está relacionada con esta propuesta. Tal vez hacerle seguimiento a lo que estabas mencionando, los ejemplos que estabas dando. Te pregunto, ¿la televisión es buena o es mala? El televisor, que antes lo llamaban la caja del diablo, y escuché a predicadores que decían, mire, tienen la caja del diablo en la casa. Pues yo tenía la caja del diablo que decía el predicador en la casa, que era un televisor, y tenía un VHS, pero yo tenía decenas de películas cristianas animadas especialmente para mis hijas. Para mí no era la caja del diablo, para mí era una bendición. El televisor, pero para otros era la caja del diablo. Lo que quiero decir es que
el uso es el problema, no el instrumento. No el televisor, no el VHS, bueno, estoy hablando de tiempo atrás, ¿no? Hoy diríamos, el problema no es el Internet, el problema es el uso, creo. Y creo que el principio sería que cualquier cosa que altera nuestra capacidad de pensar racionalmente, Satanás lo usa para mal. Desde luego. Marihuana altera. Desde luego. Quien la consume, quien la fuma, por Exacto. supuesto. Entonces, ¿afecta eso la capacidad que yo tengo para comunicarme con Dios y para Dios comunicarse conmigo? Sí, Lógico que sí. Es indudable. Entonces, la cocaína, lo mismo. Correcto. El alcohol, También. lo mismo. Dios creó las uvas, pero no creó la fermentación de las uvas. No, y no solo eso, pastor, creó el arroz y sacan licor del arroz. Sí. Creó la caña de azúcar y en Colombia producen algo que se llama aguardiente. Aguardiente, ajá. Y lo sacan de... Creó, o sea, el hombre ha dañado lo que Dios creó. Exacto. Ahora, Dios también creó ciertas plantas y Satanás, por métodos de amalgamación, convirtió esas plantas en venenosas. Okay. Hay una cita del Espíritu Profecía, manuscrito 65, 1899, donde ella escribió: ni una planta nociva fue colocada por el Señor en el gran jardín, es decir, en el Edén. Pero después que Adán y Eva pecaron, surgieron de la tierra plantas venenosas. Parece que fueron creación de Satanás. En la parábola del sembrador vino la pregunta al maestro: ¿acaso no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El maestro contestó: un enemigo ha hecho esto. Toda la cizaña, y lógicamente en el contexto está hablando de plantas nocivas, ese es el contexto, toda la cizaña es sembrada por el maligno. Cada planta nociva es creación de él, y por sus ingeniosos métodos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizaña. Así que Dios, nosotros, a mi esposa y yo, en el patio de la casa tenemos una pequeña huerta. Y en esa huerta constantemente hay que arrancar la cizaña. La cizaña, constantemente. Uno no tiene que sembrar la cizaña sale sola. Sí. Y si uno permite que prolifere, pues daña las plantas buenas. Así que creo que Satanás también, por ingeniería genética, podríamos decir, de las plantas, ha creado también plantas nocivas, venenosas, que hacen mucho daño al ser humano. Bueno, y de paso, eso sucede hoy en día, porque hoy los seres humanos pueden hacer cruces de plantas. Hoy los seres humanos pueden producir nuevas especies. Incluso hay muchos que están probando, con los perros prueban todo el tiempo para sacar nuevas razas, ¿verdad? Y incluso han querido probar con humanos, pero muchos gobiernos han declarado eso antiético y por eso no se permite que se hagan ese tipo de pruebas. Pero lo que quiero decir es que sí existe todo eso que usted plantea, es normal que se pueda dar. Y quizás en estos momentos deben haber algunos tratando de producir nuevas amalgamaciones de plantas para producir drogas alucinógenas aún más fuertes que acaben más rápido con la vida de los seres humanos o que genere mayores consumidores y que genere, por supuesto, a estos narcotraficantes mucho flujo de dinero y de capital. A mí me parece que tenemos en el ejemplo de Jesús un principio muy importante, y es que Jesús estaba sufriendo intensamente. Lo habían golpeado, le habían escupido, lo habían maltratado, estaba sangrando indudablemente por todo el cuerpo, tenía gran dolor físico. Y cuando colgó en la cruz le ofrecieron un estupefaciente, sí, que fue vinagre mezclado con hiel. Esa era una droga para calmar el dolor. Jesús rehusó tomar esa droga porque él sabía que tenía que tener una mente absolutamente clara para poder enfrentarse al enemigo. Así que debemos no tomar ninguna droga que sea alucinógena o de ese estilo, que entorpezca nuestro pensar, porque tenemos que tener la mente clara para poder vencer al maligno. Sin nada que altere nuestro
normal desarrollo mental o nuestro ejercicio normal mental, que es lo que lastimosamente pasa con estas drogas alucinógenas. Yo espero que con eso ya hayamos contestado la inquietud Ojalá que sí. que la persona tenga, y quiero decirle que aunque la marihuana haya sido creada por Dios, el hombre la torció y bajo ninguna circunstancia debe usarse. Así que en cortas cuentas, no fume marihuana. En cortas cuentas, muy bien. Vamos en los minutos que nos quedan con esta pregunta, Pastor Bor. Silvia Chacha dice, le saluda Silvia Chacha desde Quito, Ecuador. Mi pregunta ¿es correcto que en la iglesia adventista funcione el Club de Conquistadores? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, pastor, hay muchos rumores que están corriendo por ahí que los conquistadores son una sociedad ocultista. Yo fui director de conquistadores por 6 años en la Asociación de New Jersey, acá. También, cuando crecí, fui conquistador. Pasé por los diferentes niveles de conquistador. Yo creo que no hay mejor programa para retener a los niños y a los jóvenes que los conquistadores. Es un programa de gran éxito. Yo no sé de dónde sacan la idea de que los conquistadores, eso es una idea ocultista y que no debe existir en la iglesia. Mire, la gente aprende toda clase de cosas prácticas. Aprenden a hacer nudos, memorizan la Biblia, aprenden a vivir en medio de la naturaleza. Hay muchísimas especialidades que tienen que tomar que les ayuda grandemente en su desarrollo integral. Yo no veo en este programa nada que sea de naturaleza ocultista o que sea malo para los jóvenes. Yo creo que los mantiene ocupados en las cosas que son productivas para su vida espiritual. Yo quisiera agregar un texto que aparece en la Biblia, que está en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, y dice el Señor en su palabra. Claro, no tenemos ningún texto que hable de los conquistadores, por supuesto, porque los conquistadores apenas aparecen hasta el año 1950, pero el principio. 1 Corintios 10, el versículo 31. Pastor Bor, si lo puede leer, por favor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, pues todo lo que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. Nosotros, como en la iglesia adventista, tenemos muchísimas cosas que no tienen fundamento bíblico. Pero gracias a Dios que quedaron estos principios aquí registrados, que estos principios son guiadores para todo lo que hagamos. Y el Club de Conquistadores, todo lo que hace, pues glorifica a Dios. Así como lo que hacen los que manejan las cámaras en las iglesias, así como lo que hace el del sonido, así como lo que hace los que distribuyen despensas o mercados a la gente necesitada, que en mi iglesia es el ACS, o el Servicio Comunitario Adventista. Así como todas las actividades que se mueven dentro de la iglesia tienen ese propósito. El Ministerio de la Mujer, que tampoco ninguna de esas cosas que he nombrado están en la Biblia, pero sí hay un principio guiador. Lo que hagamos, hagámoslo para honrar y para glorificar al Señor. Y aquí yo veo que los conquistadores hacen eso. Yo como pastor de una iglesia local, teniendo clubes de conquistadores, pues vemos que toda actividad está cargada de asuntos espirituales. Tenemos devocional con ellos, salimos a repartir literatura con ellos, salimos a repartir invitaciones para las campañas, les llevamos en mercados a las personas necesitadas. O sea, hay un trabajo con los conquistadores maravilloso. Los chicos aprenden a ser misioneros en el Club de Conquistadores. Exacto. O sea, es una escuela de formación para la vida cristiana. Y esos chicos que se mantienen sólidos en los conquistadores llegan a ser los eventuales líderes de la iglesia. Así que se convierte en una gran bendición tener este club con nosotros. Aprenden disciplina, aprenden a marchar, aprenden a respetar los principios de la nación a la cual pertenecen, a ser fieles a Dios. Es decir, el programa es integral para preparar a los jóvenes para el reino. Ahora, quisiera mencionar otro punto donde la gente a veces se ahoga en un vaso de agua, por así decirlo. Y es el asunto de que la gente critica a la hermana White porque en su sepulcro hay un obelisco. Sí, claro. Y dicen que el obelisco es un símbolo ocultista de los masones. Y dice, por lo tanto, la hermana White era masona. Bueno, hay dos cosas que claramente indican de que eso es falso. Número uno, la hermana White en sus escritos condena las sociedades secretas y menciona a los masones
por nombre de que nadie debería pertenecer a esa organización. En segundo lugar, cuando uno visita el sepulcro de la hermana White, que no es solo de ella, sino de toda la familia, no solo encuentra uno un obelisco allí, en el lugar donde está enterrado la familia White, sino el cementerio está lleno de obeliscos por todas partes. Y la mayoría nunca fueron masones. Sencillamente, en esa época se solía usar un obelisco para marcar un sepulcro sin ninguna connotación religiosa, sin ninguna connotación con sociedades secretas. Sencillamente era un adorno que se colocaba en el sepulcro. Así que no debemos nosotros detenernos en estos detallitos que no son de alta trascendencia y cuando uno los mira con cuidado, no es lo que la gente está diciendo. Sí, quizás yo quiero usar un principio, pastor, para poder decir eso que usted acaba de decir. Ese principio está en 2 Corintios 11, y usted lo conoce muy bien. Y quiero que leamos allí en 2 Corintios 11, quizás podamos leer el versículo 3. Okay. Adelante, pastor, si puede ayudarme con... Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo siento que este tipo de teorías especulativas y que buscan traer confusión a la gente, quieren es desviarnos de la persona de Cristo. Y que de la misma manera como la serpiente engañó a Eva, a través de sus sentidos, lo que veía, lo que escuchaba, lo que tocaba, de esa misma manera mucha gente está cayendo en esta trampa, dejándose llevar por esa cantidad de situaciones en lugar de fijarse en Cristo y en que deben ser como Cristo. Conozco a personas que llevan 20, 30, 40 años en la iglesia y no cambian su carácter. Siguen tratando mal a los demás, siguen peleando con los demás, siguen criticando, siguen murmurando, siguen difamando. ¿Y dónde está el carácter de Cristo? Y a veces hasta se creen más santos que otros. Y son los que finalmente critican a los conquistadores también. No. Gracias, pastor, por eso. Bueno, vamos, adelante, pastor. El tiempo básicamente se ha ido en esta sesión. Muy buenas preguntas. Debo felicitar a los que están enviándolas. Por favor, no olviden mandarnos sus preguntas a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Muchas gracias por unirse al programa de hoy. Dios les bendiga y esperamos verlos en la próxima.